similar a nuestra cultura, la cultura mexicana. Nada más que nosotros no le llamamos ancestros, pero en la cultura africana sí se le denomina ancestros. Y hemos aprendido los valores de esa ancestralidad africana que ya se está perdiendo en la actualidad. Esa ética, esa moral, esos valores espirituales que se tienen en la familia, en la etnia, lo que los hace ser parte de una sociedad. Eso es lo que se ha perdido. Oye, es que aparte yo creo que a veces no nos damos cuenta de la manera en que otras culturas nos han influenciado, sepamos o no sepamos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito musical, mucha de la sonidos africanos y a veces ni siquiera estamos enterados, ¿no? Claro, si es correcto, vamos a hablar de la marimba, se lo pelea Yucatán, se la pelea Chiapas, pero realmente es africana. Y sabemos que también gran parte de nuestra comida es africana, de origen africano. ¿Qué tan importante es la cultura africana en México? Que el primer municipio libre, Yanga, fue un municipio de esclavos, ahí en Veracruz. Fue el primer municipio libre de América. Es más, en nuestro ángel de la independencia tenemos a Guillén de Prado. Ahí sus huesos, ahí están. Si se dice que la columna de la independencia es para nuestros héroes, ¿qué hace un extranjero ahí? Bueno, pues ese extranjero fue el que ayudó a esta cultura afro que llegó a la independencia, a ser el primer municipio libre. Y estamos hablando de libertad no tan solo en cuestión corporal, sino mental, espiritual, que es lo que aborda este libro, una libertad espiritual en la cual tenemos que retornar. Divino pasó a ser un ser caníbal, una divinidad caníbal, igual que aquí en México. Por eso nos asemejamos mucho. Y el desconocimiento efectivamente viene de las prácticas que se dieron aquí en América. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron como una forma de asustar o amedrentar a los amos para tener ciertos privilegios. Y en ese instante se dieron cuenta que el darles miedo a esos amos era igual a tener privilegios, repito. ¿Qué ocurre entonces? Entre más sanguinarios, más teatral se vuelvan esos ritos, más va a llegar al subconsciente y va a generar miedo de la persona. Y en la actualidad, eso es lo que este libro les dice que debemos de eliminar y regresar al origen. En África sí se sacrificaban en algunos rituales animales, pero eran comidos. Y otra parte eran dados a la naturaleza, porque esta es una forma de práctica de divinidades de la naturaleza, al igual que en México. Pero mal comprendida, ahora lo arrojan a parques, vías de tren, centros comerciales, todos los animales que son sacrificados. Y en ese instante, las personas, como por el desconocimiento de estas prácticas, lo siguen haciendo repetitivo, generando terror nuevamente, igual que en el pasado, de las personas. Claro ejemplo, cuando vemos vestidos a las personas de blanco, con muchos collares, y si van en oficinas, en las oficinas les dicen, si te portas mal conmigo, o te pasas de listo, te va a hacer brujería. Y eso no es África. Eso es teatralidad que nació en América para infundir miedo y tener control de las personas por medio de la sugestión y el fanatismo. Y este libro propone eliminar eso. Por eso llegamos a la iniciativa 121 en la legislatura pasada, donde se prohíbe la utilización de huesos humanos y se prohíbe el sacrificio animal. Y actualmente, el 13 de noviembre, se mandó al Senado una postura de una iniciativa donde ya se prohibían los sacrificios animales. SECA estuvo ahí presente
Y el día de ayer nuestra presidenta ya lo regresaron, ya se puede hacer el decreto, ya se llevó a cabo por decreto constitucional, ya los animales tienen derecho y ya no pueden ser sacrificados. Ay, pues ojalá, porque hay muchos huecos en cuanto al tema animal, depende del estado es también, ¿no? Y digo, obviamente a través de los años y de la cultura y de muchas cuestiones, pues a lo mejor también estábamos en otra condición en la que pues sí, literalmente era matar o morirse, ¿no? Digo, entonces también ahorita las cosas han cambiado, se supone que somos un poco más civilizados y por lo tanto debería de cambiar un poco esto. Pero pues bueno, ¿qué pasa con este pueblo? Porque también la cultura africana ha sido perseguida a lo largo de los años, digo, siempre hay historias acerca de gente que trajeron de África y le exhibían como si fueran animales en el zoológico, o no sé, o prostitución, o un montón de cosas, que fue un pueblo muy azotado por ser diferentes, ¿no? Así como ha habido otros pueblos azotados de otras maneras también a lo largo de la historia, que pues sí nos marcan de repente que el ser humano es como muy cruel, ¿no? Claro, desafortunadamente esa idea viene del occidentalismo y de la religión dominante en su momento, que nos vendía para poderla traficar, que ellos no tenían alma. Y lo vemos claramente en la iglesia de Campeche. Dense una vuelta, métanse en el internet, y San Miguel Arcángel, en lugar de matar un dragón, está matando a un negro. Véanlo. Y eso no puede ser. ¿Por qué lo hace? Para poder tener un justificante y llevar a cabo la trata de esclavos en su momento. Y ahorita ese blanqueamiento que surgió está repercutiendo aún en este momento. ¿Por qué? Porque la esclavitud, ayer fue el día de la abolición de la esclavitud internacional, declarado por la UNESCO, pero nos damos cuenta que la esclavitud no tan solo es física, sino es mental. Y ahorita estamos viviendo una esclavitud mental que nos ha llevado, o que venimos arrastrándola por historia, de tiempo atrás, y tenemos que eliminarla, tenemos que cambiar. El ser humano debe y tiene que cambiar. Y este libro propone eso, un cambio de ideología, un cambio espiritual, que nos lleve a ser mejores humanos, que no arrojemos los animales en la calle. Pasamos apenas una pandemia, queremos regresar a otra pandemia. ¿Por qué? Problemas de infectos contagiosos cuando se arrojan los animales. El problema es que no están vacunados, sí, o sea, el sacrificio animal en estas prácticas religiosas se lleva a gran escala. Aquí en Guadalajara se da. ¿Por qué? Porque está creciendo lo que son las asociaciones yorubas o las prácticas sincréticas llamadas santería o llamadas Ufá. Este libro propone, para la eliminación de esos sacrificios, la modificación de sus tratados religiosos. ¿Cuáles son los tratados? El tratado de adivinación. Ese tratado de adivinación se llama Tratado de Odúes. Esos tratados de Odúes, después de que la persona se registra, ese registro quiere decir adivinación, le dicen ahí, ¿sabes qué? Tienes que hacerte esto para solucionar tu problema, pero aparte tienes que realizar un evo, así se le denomina, donde tienes que sacrificar un animal de tal color, otro animal de tal especie. Terminan sacrificando 5 o 6 animales o más en un solo ritual, y no son comidos, sino que son arrojados a la vía pública. Sí, o sea, como aquí está el cerro ¿cuál es? El de la Reina, en donde de repente también se han hecho reportajes en donde dicen que encontraron como vestigios de que alguna secta hizo algo ahí, y como dices tú, pues avientan los restos, ¿no? Y después se vuelve un foco de contagio. Digo, aparte de todo, puede llegar a afectar más personas. Claro, psicológicamente está ya documentado que el maltrato animal genera conductas violentas psicópatas en el ser humano. Entonces tenemos que eliminarlas. Y ahora ya con los decretos, con este decreto constitucional y con la modificación en la iniciativa 121 donde participamos, penalmente ya no hay amparos. Porque antes decían estos practicantes, es que somos perseguidos religiosos. No. Si cometes un delito,
te vas a sentir perseguido. No lo hagas. ¿Cómo no lo vas a hacer? Modificando los tratados. Y SECA está proponiendo eso. Modifiquemos los tratados. Si una de las prácticas religiosas, llámenle catolicismo, cristianismo, eliminó los ríos de sangre de su sacrificio, que es una de las más poderosas en nuestro orbe, ¿cómo no va a poder una religión más pequeña cambiar de mentalidad y eliminar el sacrificio animal? Supongo que es parte de la evolución, ¿no? O sea, también tenemos que evolucionar. Y aparte, bueno, creo que este tipo de libros, si hubieran existido hace muchos años, nos hubiera ahorrado muchas cosas y muchas disculpas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está la inclusión forzada, que quiere darle la vuelta a todo lo que se hizo por años en contra de las minorías, que la verdad es de que ya ahorita le quieren dar vuelta a la página porque, digo, se quieren dar un salto de 100, 200 años por medio de los medios, como el cine, como la música, como esto, como lo otro, cuando se les olvida que antes, por ejemplo, a las entregas de los Óscares, si estaba una persona de color nominada, no la dejaban sentarse con los demás. Claro, es correcto. Y este libro aborda estos temas. Somos iguales, cero racismo, para nada. SECA colaboró en la inclusión de los afrodescendientes en nuestro país. Un servidor trae sangre afro. ¿Cómo no voy a querer mis derechos? Somos iguales y debemos de cambiar. Ya evolucionó la conciencia del ser humano y es el momento en que se ponga en práctica. Todos aquellos que no quieran llevarlo a cabo, lo único que va a suceder es que van a violar leyes en nuestro país y posteriormente van a tener sus consecuencias. Claro. Pero aquí ya lo estamos abordando. Desde 2019 se habló en una ponencia que tuvimos en la Embajada de Costa de Marfil, donde se les pedía que en el mismo África ya no sacrificaran animales, que allá se les deja en la selva, en el monte, y allá se lo comen los leones, pero aquí no tenemos leones. Aquí lo único que tenemos serían perritos y eso se llevan todo, pero dejan la piel, dejan restos y problemas infectos contagiosos. ¿Cuántas personas no están mal de los ojos? Así es, como dices, otra pandemia, ¿no? Sí, claro, tenemos que evitarla. Y este libro propone eso y da la solución para ello, porque al final hay una fórmula de un líquido que genera magnetismo igual que la sangre y eliminamos el sacrificio animal y les va a dar el mismo resultado. Llamémosle como una hostia y un vino consagrado en la religión. Sí, no, o sea, sería como si te dieran a comer carne cada domingo que vas a la iglesia, ¿no? Nomás Claro. por seguir ahí el precepto religioso. Ajá. Entonces esto va a cambiar, debe de cambiar. Este libro es lo que lo hace interesante. Muchas veces nos decían los conocedores, estás adelantado al tiempo, sí, pero del 2019 al 24 ya se hizo una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano está evolucionando espiritual, mental y prácticamente. Práctica, ¿a qué me refiero con práctica? Que ya no queremos violencia. Que ya no queremos que esos niños, viendo rituales de sacrificio repetitivos, generen ciertos rasgos de superioridad. Se le llama superioridad ilusoria. Esa superioridad ilusoria, y lo pueden ver, el INEGI ha hecho varios estudios donde los niños le dicen al maestro inclusive, ¿me repruebas? Te meto a la olla, ¿eh? Lo vemos con los artistas. Esa farándula que no falla, que dice Nurgia Marco, vas a vivir en la olla y no vas a pagar renta, ¿eh? ¿Qué estás sugiriendo? Claro, hacer daño. Y eso no es África. Eso son prácticas sincréticas. Y esas prácticas sincréticas tienen que ser modificadas para regresar a su origen y eliminar problemas. Es más, lo escuchamos en las canciones. Aquí viene el ejemplo de Marc Anthony, cuando canta la de Inle, me parece que se llama, Agua Nile, donde dice él, bueno, yo traigo agua Inle para controlar a las mujeres, ¿no? La voy a como agua de calzón. Sí, casi. Y aquí lo vimos en la época de los 80s, 90s del siglo pasado, en donde los Joao cantaban macumba.
Y decía, bueno, pues que tiene esa negra que atrae a los hombres. Está proponiendo que hagan ese tipo de prácticas para obtener el éxito. Cuando realmente eso no es África. Y se pierde la moral, se pierde la ética y se pierden los principios. Desde los 80s a ahorita ya no hay esos principios que hay antes. Yo ya no veo que un hijo respete al padre. Y eso es cultura africana. Queremos regresar a ese Ubuntu, que Nelson Mandela y que el Demos Tutu, el arzobispo premio Nobel de la Paz, proponía. Yo soy porque tú eres. Y seamos felices todos, bajo una cultura tradicional africana, no sincrética. Oye, ¿y dónde podemos encontrar el libro? Porque bueno, todavía tenemos todos estos días para venir aquí a la feria y hacernos pues nuestro guardadito ya para llevarnos nuestros libros. Entonces, ¿dónde podemos encontrar? El día 5 vamos a estar aquí lo pueden encontrar, vamos a exponerlo, lo vamos a presentar y lo pueden también encontrar en el Centro de Estudio de las Culturas Africanas. Pueden hacer sus pedidos vía redes sociales y se los haremos llegar. Es ahí donde lo pueden encontrar. ¿Cómo buscamos en redes sociales? Centro de Estudio de las Culturas Africanas. Ajá. www.culturasafricanas.org. Para que sepan, ¿no? O sea, Sí, sobre claro. todo, porque está bien fácil juzgar otras culturas y realmente a veces no sabemos ni qué onda con ellas. Pero créanme, hoy, ¿quién no va y se come una pancita cada 8 días cuando se sienten mal? Pues la pancita en Veracruz se llama mondongo, se le conoce como mondongo, palabra africana. Estamos tan pegados a la gastronomía y a las costumbres africanas, todo el mundo cargamos una mochila. Y la mochila, de hecho la palabra moshi, en Swahili, significa objeto que guarda. Entonces, todos traemos África hasta en los celulares con el coltán. Claro. Entonces, África está hermanada a la humanidad. La primera mujer, negra. Y si tomamos la Biblia, en Génesis, somos creados a imagen y semejanza de Él, de Dios. ¿De qué color es Dios? Sí, porque somos de varios colores. Claro. Oye, pues muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí porque supongo que tienen más entrevistas. Sí. Para nuestro público la entrevista va a estar en 2 partes porque todo el día le hemos batallado con la red de aquí, pero pues queda completita para nuestro podcast. Así que Perfecto. vamos a tener la parte 1 y la parte 2. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, cuídense. Saludos. Listo. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Ay, no, es que todo el día le